Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos en esta emisión. Hoy los de la Unión se encuentran en la sede de la UNIAC y lo hacemos justamente porque vamos a tener un encuentro cercano con presidentes de las filiales provinciales. Vamos a estarnos acercando al trabajo de las filiales, a la vida y obra de quienes tienen la responsabilidad de dirigir toda la labor referente a la UNIAC en estos territorios. ¿A quién le corresponderá en esta ocasión? Acompáñenos para que conozca todos los detalles en este espacio. Y hoy tenemos el placer de recibir en el programa Los de la Unión a Armando Pérez Padrón, destacado profesor de la Universidad de las Artes, crítico cinematográfico y bueno, por supuesto, está al frente de la filial provincial de la UNIAC en la provincia de Camagüey. Bienvenido a esta emisión. Saludos al equipo y a todos los televidentes que siguen este canal en Cuba y un poco más allá. Vamos a dialogar un tanto en torno a su vida. Vamos a descubrir a nuestro invitado Armando y quisiera justamente iniciar esta conversación hablando de este vínculo con el cine. ¿Cuándo surgió esta pasión y esta necesidad de acercarse de manera crítica a este arte? Bueno, yo viví los primeros 12 años de mi vida en el campo y el primer acercamiento al cine fue a través de un cinemóvil. Siempre que vuelvo a ver el documental de Cortázar por primera vez, me imagino que mi cara fue como uno de aquellos niños que se deslumbraron en la Sierra Maestra. Y la primera vez que llego a la escuela siempre digo que los niños de la década del 60 éramos niños extremadamente disciplinados y precisamente se rompía esa disciplina cuando llegaba el cinemóvil. Se formaba la algarabía y los niños corríamos a ayudar al proyeccionista a cargar los cables, a cargar los equipos y allí por primera vez me entró la pasión, el deseo de ver qué había más allá de las cámaras. Luego tuve la posibilidad de viajar a la ciudad de Camagüey montones de veces porque era un niño muy enfermizo y siempre trataba que mi abuela me llevara a un cine. Y recuerdo incluso la primera película que vi en una sala de cine que se llama El espadachín del diablo. Y de allí mi sueño fue de alguna manera acercarme a aquello hasta que las casualidades de la vida me llevaron por senderos hasta que alrededor del año 1982, junto a Luciano Castillo, un ser humano que es como mi hermano, fundamos un cineclub en la Biblioteca Provincial de Camagüey y empezamos a ver películas precisamente en 16 milímetros, películas de aquellas que a lo que solemos llamar el gran público consideraban raras, El acorazado Potemkin, El muelle de las brumas, a toda aquella serie de películas que desde el punto de vista estético significan mucho para la historia del cine universal y para la historia de la cultura, pero que no eran de las, digamos, taquilleras de aquellas que ven. Y en aquellos tiempos comenzamos a pasarnos los libros, las revistas, las pocas cosas que en materia de cine aparecían publicadas en Cuba y nos fuimos formando poco a poco hasta llegar al año 90, que tuve la posibilidad de que me dieran la misión de dirigir el Centro Provincial del Cine. Y llevé conmigo a Luciano, llevé conmigo a otro que hoy es un crítico conocido en Cuba, Juan Antonio García, y entre los tres formamos equipo, fundamos el Almacén de la Imagen, fundamos el Taller de Crítica, el Taller Nacional de Crítica Cinematográfica, el cual el año pasado cumplió 30 años. Y desde allí he dedicado mis mayores energías a la investigación, al conocimiento del cine y a tratar de eso que aprendimos de forma autodidacta, darlo a los demás. Y con el tiempo me fui convirtiendo en un investigador y a esta altura pues he conseguido escribir varios libros de cine, incluso algunos sobre el lenguaje y la semiótica del cine, lo que posibilitó que años más tarde, alrededor del año 2001, pues me vinculara a la filial de la Universidad de las Artes que existe en Camagüey cuando se fundó lo que aquí se conoce como la FANCA en el ISA Nacional y tenemos una sede en Camagüey desde esa época y ahí estoy desde entonces, soñando junto al cine. Con un vínculo muy directo con la joven generación, también enseñando y despertando esa pasión
por estas lecturas que siguen siendo en estos tiempos un tanto complicadas, ya que estamos acostumbrados a lecturas más rápidas por también los modelos que imponen hoy los medios de comunicación, seguir atrapando a los jóvenes en estas películas, en este encanto es también una tarea a la que se ha dado, usted se ha dedicado, y me parece que también es muy, muy importante ese vínculo que tiene directamente con los estudiantes. Bueno, yo siempre he tenido una máxima. Yo creo mucho en los jóvenes. Jamás en la vida he aceptado el concepto de que la juventud está perdida. En primer lugar, porque en mí confiaron desde que yo tenía 16 años. Y siempre he dicho, no puedo haber sido yo el único joven profundo. Y el hecho de impartir clases en la Universidad de las Artes lo obliga a uno no solo a la pasión, a la vocación de enseñar, sino a mantenerte actualizado. Porque los jóvenes, y sobre todo los jóvenes que estudian en el sistema de enseñanza artística, son jóvenes bastante avanzados en el pensamiento. Y eso te obliga a mantenerte constantemente actualizado. Y yo realmente tendré a esta altura poco más de 60 años, pero en el alma no he olvidado cuando tenía esa edad. Siempre que alguien habla de la juventud, que trata de juzgar a alguien extremadamente joven, le suelo decir, acuérdate cuando tenía esa edad, acuérdate cuando tú eras un adolescente, acuérdate de la rebeldía que tenía. Y precisamente en el universo del arte, las vanguardias que en el arte surgen como una necesidad propia de la vida, la inmensa mayoría de las veces la han llevado en sus manos los jóvenes. Y distanciarse de eso sería absolutamente un suicidio en el plano de la cultura, que es un suicidio en el plano social, absolutamente. De allí que yo he confiado, confío y confiaré siempre en los jóvenes. A la sombra de la catedral de campanas enormes y mudas, cuando la tarde es una mujer abierta en la mano del viajero, a esta hora en que la ciudad requiere mi temblor, mi voz y mis rodillas, y las aves rondan el patio en espera de las virotas del pan. En este instante apacible del atardecer, cuando el corazón murmura y el mar es una promesa que se cumple y la luz ordena la más tibia sublevaciones de la sombra, 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 de la sombra. ¡Vamos! En esta hora desplegada ante mí como un periódico, un filme hunde un río fugaz entre las piedras. En esta hora en que tomo el agua contigua, contigua a tu boca. En esta hora en que por la gracia de no sé qué ángel o demonio la vida sale airosa del caos. Ahora sencillamente pasa que eres inevitable como el aire y la luz. Ahora sencillamente pasa que eres inevitable como el aire y la luz, y la tierra donde el hombre planta su tienda bajo el cielo, acompañado de otros solos semejantes, de otros solos semejantes, acompañado de otros solos semejantes, de otros solos semejantes. ¡Ven conmigo, viene! De otros solos semejantes, de otros solos semejantes, de otros solos semejantes, de otros solos semejantes. Ahora inevitablemente eres un poco la luz,
frente de la UNIAC es también parte de las características de la organización, estar unida a la vanguardia artística, no solamente de quienes tienen una obra o quizás un poco de más edad, sino de los jóvenes que también pueden aportar en el territorio. Y Camagüey es una plaza importante en las artes. Hoy usted tiene la misión de dirigir desde la UNIAC, pero yo quisiera también situarme en un tiempo anterior, porque llegar hasta la presidencia le valió también estar un tiempo como vicepresidente primero en la UNIAC y conocer un tanto los procesos y los entornos donde se gesta la política cultural del territorio. Hábleme de ese vínculo con la UNIAC. ¿Qué tanto posibilitó esa relación a esos proyectos, justamente al almacén de la imagen, a la creación de tantos proyectos cuando usted estaba siendo un miembro de la UNIAC? Bueno, mira, yo siempre he mantenido una máxima. La política cultural de nuestro país se gesta en la red de instituciones de la cultura. Y siempre he tenido el aquello de que para que la vanguardia artística triunfemos, tienen que triunfar las instituciones. Por una razón elemental, los artistas hacemos la obra en las instituciones de la cultura. Y el hecho de haber trabajado en el organismo durante medio siglo, pues nos posibilitó, cuando a mí me eligen vicepresidente primero de la UNIAC, yo conocía a todos los artistas, no de la ciudad, de la provincia de Camagüey. Y esa relación extraordinaria no solo con los del medio, o sea, porque yo he trabajado en el cine, pero he trabajado también en la televisión, he colaborado con la radio, escribí muchos años para la televisión. Esa relación con los músicos, con los artistas de la plástica, con los escritores, en lo cual, a pesar de que a mí entro a la UNIAC como por la Asociación de Cine, Radio y Televisión, tengo una obra bastante grande como escritor también, pero es un vínculo con todos. Y Camagüey, como usted decía, tiene una historia cultural extremadamente importante. Es un reservorio de cultura, desde ser la cuna de la literatura, donde se escribe el documento más antiguo, el espejo de paciencia que se escribe en Camagüey, hasta tener figuras extraordinarias como una Gertrudis Gómez de Avellaneda, que ayer yo le comentaba a un grupo de compañeras, le decía, ustedes se imaginan a la Tula a mediados del siglo XIX defendiendo el derecho de la mujer en España, en esa España casi medieval, el derecho de la mujer al divorcio, una mujer extraordinaria, una mujer que fue libre por dentro y por fuera. El haber tenido en Camagüey un hombre de la altura del filósofo, de los grandes filósofos de Cuba, que es don Enrique José Varona, el haber tenido el poeta nacional. O sea, eso crea un compromiso grande, no solo con el universo nuestro del mundo artístico literario, sino con el universo de la sociedad en plena. Porque el pueblo se mira en nosotros. Nosotros somos espejo y reflejo de lo que vive el pueblo. Y cuando usted asume una responsabilidad de este tipo, ya no es un artista más. Tiene la responsabilidad de que ese pueblo está velando. ¿Qué sucede en la UNIAC? Cuando hay un congreso de la UNIAC, el pueblo entero lo sigue. Porque para usted ser creador, lo primero que tiene que ser es libre. Si usted no es libre interiormente, no puede crear nada bueno. Y entonces eso ha dado que el pueblo nos siga, que el pueblo nos vea, que el pueblo diga, ellos son capaces de decir lo que a veces no dice la prensa, no, por las razones que sean. Ellos son capaces de sufrir lo mismo que sufrimos nosotros y quizás la palabra no sea la más apropiada, y de gozar lo mismo que gozamos nosotros. Y eso, el deambular por la ciudad, que la gente te habla, te digan, te conozcan, te vi, que usted cree de esto, que usted cree de aquello, porque el universo de la UNIAC también tiene la responsabilidad de pensar la cultura, que es pensar el país, es pensar la sociedad, con una responsabilidad muy grande. Yo he insistido en los últimos tiempos, porque me gusta mucho, te hablaba ahorita de los jóvenes, pero me gusta mucho y tengo muchas preocupaciones con los niños. Y yo he insistido mucho que en los tiempos que vive nuestro país, sobre todas las cosas, hay que motivar a nuestros niños a que sientan orgullo de ser cubanos. El por qué somos cubanos, qué es lo que nos hace, qué es lo que hace esta isla tan pequeña, tan
tan limitadas en recursos materiales, haber dado tanta gente de talento, haciendo una sociedad que históricamente somos extremadamente jóvenes comparado con las metrópolis europeas o los grandes imperios tradicionales. Y eso, sembrarlo en nuestros niños. Y esa es una de las grandes cosas, de los grandes retos que yo creo que tenemos como artistas, como vanguardia artística por delante. De los retos y desafíos seguiremos hablando dentro de algunos minutos. Hoy el espacio Los de la Unión quiere acercarse desde esta emisión a la ciudad de Camagüey. Vengo del movimiento de instructores de arte del país, trabajé mucho tiempo en el municipio de Sierra de Cubita con una brigada muy importante que existió, la brigada 20 aniversario, muchos músicos que se graduaron de diferentes escuelas de arte del país, que confluimos allí en ese municipio. Luego pasé a trabajar ya como músico acá en Camagüey. Un buen día me solicitaron de la Orquesta Maravilla de Florida, a partir de que Simonet se había ido a Ciudad de La Habana, y bueno, comienzo a formar parte de esta importante orquesta de nuestro país, Maravilla de Florida, desde el año 1994. La Orquesta Maravilla de Florida ya va por varias generaciones de músicos, ya una orquesta que está por cumplir 73 años de vida artística, una orquesta importantísima dentro de la música popular bailable de nuestro país. Es una agrupación que ha transitado por muchas etapas, han pasado muchos músicos importantes por acá. Para mí es un privilegio, ¿no?, pertenecer a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Tuve la posibilidad de participar en uno de sus congresos, en una institución donde se discuten todos los problemas importantes, diría yo, de la cultura, se discuten, se analizan acá en el seno de nuestra organización. Pienso que es la vanguardia, sí, la vanguardia de los artistas de nuestro país. Yo he tenido la oportunidad de participar en 3 congresos. Me parece que todos han sido importantes, pero particularmente este es excepcional por el contexto histórico en que se desarrolla, justamente cuando el riesgo de la defensa, cuando la necesidad de la defensa de la identidad nacional es una prioridad, una emergencia, diría yo, por todos los elementos que agreden, por toda la manipulación de las redes, por todo lo que va en contra de la condición de cubano y del amor a la patria como es Cuba. Pues me parece que en este Congreso la cultura tiene que levantar un valladar, una trinchera importante para que nuestra nacionalidad continúe invicta. Hoy en este espacio conversamos con Armando Pérez Padrón. Nos quedábamos hace algunos instantes antes del material, pues hablando justamente de desafíos que tiene la UNIAD en el territorio de Camagüey. Si bien es cierto, los tiempos a través de la tecnología, de los procesos cada vez más rápidos, imponen también maneras diferentes a la hora de estar. Antes no se pensaba una UNIAD en redes sociales, hoy hay que estar en plataformas digitales y hay que también conectar de diversas maneras y hacer arte de diversas maneras. Si tuviéramos que hablar de los desafíos que tiene este nuevo Ejecutivo, ¿cuáles podría mencionarnos cuáles son los planes más inmediatos que tiene la filial en camagüeyana? Bueno, los planes más inmediatos rondan alrededor de lo último que te decía. El país, yo suelo decir, quizás los de más edad, con la premura de la vida no nos demos cuenta, pero nuestro país ha cambiado y ha cambiado vertiginosamente y cambia todos los días y va a seguir cambiando. Y los artistas tenemos que cambiar a esa velocidad. Si ahorita les decía que somos espejo y reflejo de lo que sucede y nos quedamos estancados en la manera de ver siempre, pues perderíamos todo. No solo perderíamos la posibilidad de aportar lo que nos toca, porque la cultura, don Fernando dijo, la cultura es la patria, porque la cultura es todo, no es solo la cultura artística literaria, es que comemos, es que cómo nos movemos, cómo hablamos, cómo caminamos, cómo nos vestimos,
cómo debemos enfrentar la vida cada día. Y yo te diría que el mayor reto que tenemos los artistas hoy en día, en medio de esto, es que en medio de la crisis, cuando hay crisis es cuando más celeridad hay que tener, cuando más orden hay que tener, cuando más hay que pensar las cosas con la mente fría. Y hoy, en cuanto a lo que nos toca, hay que hacer una gran batida contra todos aquellos valores tradicionales que hemos perdido. Hay que hacer una gran batida contra la vulgaridad, hay que hacer una gran batida contra el chabacanismo, hay que volver a pensar. Pueden haber modas y modismos, pero en cada lugar la presencia, la forma del cubano, eso que nos ha hecho grande, que en cualquier lugar del mundo descubren que somos cubanos. Eso tenemos que, en medio de este contexto que hablabas de las redes, y las redes son buenas y malas, hay de todo en las redes, pero si no somos parte de las redes no existimos. Y si no existimos, perdemos la esencia de la cultura, perdemos la esencia de la nacionalidad y perdemos la esencia de ser cubanos. ¡Corneta! ¡Toque usted de huello! ¡A la carga! El hombre se hizo siempre de todo material, de vías señoriales o barrio marginal. Toda época fue pieza de un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal. Con una mano negra y otra blanca mortal. Mortales ingredientes armaron al mayor. Luz de terratenientes y de revolución. Destreza de la esgrima, sucesos con un preso. Amalia abandonada por la bala, la vergüenza, el amor. O un fusilamiento, un viejo cuento modelaron su adiós. Va cabalgando el mayor con su herida, y mientras más mortal el tajo es más de vida. Va cabalgando sobre una palma escrita, y a la distancia de 100 años resucita. Seguido por un mar de negros en machete y sin encadenar, ordena su corneta el toque de adegüello, y a un siglo de distancia entona nuestra canción, y con recia garganta canta, espanta lejos la maldición. Va cabalgando el mayor con su herida, y mientras más mortal el tajo es más de vida. Va cabalgando sobre una palma escrita, y a la distancia de 100 años resucita. ¡Corneta! ¡Toque usted de huello! ¡A la carga!
Pues muchísimas gracias a usted, Armando, por dedicarnos estos minutos, por estar en el programa Los de la Unión y porque esperemos que también en esta etapa tendremos mayores vínculos, por supuesto, con las filiales provinciales para a través de nuestro espacio divulgar el quehacer de la UNIAT en cada uno de los territorios. Gracias a usted por aceptar nuestra Gracias invitación. a ustedes y la seguridad que el Camagüey legendario estará al lado de la cultura de este país, aunque sea solo con la vergüenza que nos legó Agramonte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Despido esta emisión. Estaré esperando la próxima semana.